En fin, señores, estamos de vuelta en A Bocajarro, una mesa de lujo, ¿no? Esa de lujo creo que está un poquito, está fuera de foco. Nos acompaña Iván García, José Carlos Requena, Víctor Andrés Ponce, Henry Rafael. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. A ver, arrancamos contigo, Víctor Andrés. ¿Cómo ves un poquito la situación, finalmente, el tema de la huelga, todo este tema político que ha surgido, cuestionamientos a fuerza popular, el Congreso dice no confundan, esto no le compete al Congreso? ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Algo más se pudo haber hecho para darle una mano al Ejecutivo al solucionar la huelga o no había nada que hacer ahí? Bueno, yo creo que aquí el entrampamiento de la huelga tiene que ver con los objetivos políticos de esta dirigencia radical, ¿no? O sea, vamos a dejar a un lado esto de maoísmo, de Movadef. Yo creo que lo mejor es definir como una dirigencia radical que en términos generales tiene objetivos comunes, por ejemplo, a nivel del Movadef, de Pucallacta, del movimiento MÁS de Gregorio Santos. Los objetivos de esta dirigencia radical son derribarse la ley de carrera pública magisterial y toda la política meritocrática que se ha implementado en el país en los últimos 3 gobiernos. ¿Y por qué? Porque esta dirigencia radical lo que quiere es consolidar una interlocución y una alternativa sindical y reconstruir el magisterio. Porque esta dirigencia radical más o menos lee la historia del Perú, ¿no es cierto? No vamos a decir que esta dirigencia radical tiene una estrategia violentista, eso dejémoslo a las investigaciones, pero sí en los 80 y en los 70, controlar el magisterio implicó una hegemonía cultural en las universidades y en la educación que desembocó en la violencia que todos conocimos en los 80. Entonces, el magisterio, tener una interlocución, manejar el sindicato magisterial es fundamental. Y para lograr eso, tienen que derribarse esta ley de carrera pública magisterial. Ese es el objetivo. Su objetivo es antinacional. Está contra la escuela pública y contra los niños pobres del Perú. ¿Ha hecho bien el gobierno no ceder en esa parte? Pero por supuesto, pero yo creo que nadie ha cedido, por si acaso. No ha cedido la clase política peruana. Mira, lo interesante de esto es que, el gobierno no ha cedido a pesar de todos sus errores. Este grupo de congresistas que negociaban y dialogaban, a pesar de los errores o aciertos que puedan tener, tampoco han cedido. La ministra no cedió. Y hoy día Fuerza Popular tampoco ha cedido. Entonces, ¿qué es lo que está comunicando la comunidad política peruana y la élite política peruana? No pasa. La meritocracia no se cambia y por lo tanto estos señores han llevado al sindicato de su pliego sindical a un momento en el cual solo empieza a haber lo que se llama la derrota y el desgranio. Y una mayoría también de ciudadanos, lo ha dicho en una encuesta Ipsos, también está a favor justamente del tema de la evaluación y de la meritocracia. José Carlos, ¿cómo ves el tema? Efectivamente, coincido con Víctor Andrés en la lectura de los objetivos detrás de esta huelga. Yo creo que las negociaciones o las conversaciones que se han tenido cuando llegan a solucionar todo ya se encuentran ellos sin espacio y terminan radicalizándose, llegando a la situación que tenemos ahora, ¿no? Ahora, esto también con esta lectura que Víctor Andrés menciona de la coyuntura política que tienen, ha hecho que vean al frente a un gobierno debilitado y están en esto ya más de 2 meses. Recordarán ustedes que a finales de junio, estos mismos maestros que ahora están en Lima se metieron a la fiesta del Inti Raymi en Cusco. Y nadie les hacía caso, eran unos loquitos, ¿no? Los turistas los veían como algo exótico y al final de cuentas han terminado poniendo al gobierno en una situación complicada a la que felizmente la élite política creo que está resistiendo en las demandas radicales y absolutamente intransigentes. Pero ¿cómo se va a solucionar esto finalmente, José Carlos? Yo creo que al final lo que va a pasar es que se van a estar desgastando y los maestros van a terminar, porque además Castillo yo creo que no representa al maestro, o sea, no representa al maestro de la escuela unidocente en las alturas andinas, no representa al maestro que pasa horas para llegar a un centro de labores en la selva, no representa aún a aquel de escuelas urbanas. Entonces, yo creo que eso va a terminar decantándose hacia la derrota de las posiciones intransigentes. Pero entonces así va a ser finalmente, vamos a matarlos por cansancio. O sea, vamos a ganarle a esos radicales por cansancio. Yo creo que es lo que va a pasar. Con el costo finalmente del año perdido para los escolares. Yo no sé si se puede perder, mira... son 60 días, ha dicho la ministra. Dice efectivamente, que van a tener que encontrar soluciones, ¿no? Efectivamente, yo era escolar en el año 91, una huelga larga, y estuvimos el verano tiene 90 hasta días. enero o febrero asistiendo a clases. En San Marcos, donde también estudié, hacíamos los años hasta febrero, marzo, cuando estas cosas pasaban. Entonces se va a tener que encontrar una solución. Henry.
Sí, yo creo que comparto la visión de Víctor Andrés y de José Carlos. De hecho, lo mismo, ¿no? O sea, nosotros somos de la misma generación, todos en esta mesa, creo yo, que de alguna manera tuvimos estas huelgas que después se recuperaron. Ahora, lo que sí creo que no es real es que no es el mismo grupo de maestros que estuvieron en Cusco en junio quienes hoy están arrinconando al gobierno, porque esos maestros de Cusco ya solucionaron su plataforma. El tema está en que el gobierno no tomó atención a esa plataforma para no solucionarlo ahora, como lo acaban de solucionar hace una semana, lo de Cusco. Lo tuvieron que solucionar en ese momento, en junio, cuando esa explosión inició, pero no lo hicieron. Y lo peor, lo que sí creo que, más allá del tema, digamos, el tema magisterial, sí hay una situación de que se está alimentando la sensación de desgobierno político que estamos teniendo, ¿no? La figura... esta figura media distante entre la ministra de Educación, que ha hecho un trabajo bastante prolijo, creo yo, en tratar de mantener los principios de la carrera magisterial y, digamos, todos estos preceptos de la política educacional que está llevando el gobierno frente a la política propia del Ejecutivo, que ha estado hasta cierto punto zigzagueante, con el presidente queriendo ingresar, con un premier casi jugando al invisible en este proceso y, como todos lo creo que estamos de acuerdo, con una posición cada vez más frágil, más gastada del gobierno y, claro, ahora con los gremios sabiendo que pueden pechar al gobierno hasta donde le da la gana. Centrales sindicales se solidarizan con los maestros y anuncian multitudinaria marcha para mañana en Lima. Y es que a eso voy. Ya esto demuestra que estamos en un desmanejo político. ¿Y quién es el responsable del manejo político del país? No es la ministra de Educación, ni siquiera es el propio ministro Basombrío. El manejo político del gobierno lo tiene el premier. Y es aquí donde, a ver, ¿a quién ahora le van a echar la culpa de la gran marcha de la CGTP? ¿Van a traer ahora que al ministro de Trabajo para que venga a responder sobre la CGTP? No, aquí hay un problema mayor que pasa más allá del problema de la huelga magisterial. Y es el problema del manejo político del país. Ok. Iván, por favor. Retomo lo que dice Henry y quiero ponerlo en el siguiente contexto. Yo creo que estamos en un momento en el que esta huelga magisterial vigente hasta esta hora de la noche y seguramente mañana también, nos proyecta frente a un posible o probable escenario de crisis de gobernabilidad. Yo lo que comienzo a advertir es que de continuar esta ruta de conflictividad social que tiene un hito, creo que muy claro, con la huelga magisterial que ya, según algunos cálculos, pasa los 40 días, y la poca capacidad que ha demostrado el gobierno para negociar con eficacia, con una estrategia unificada, alineada, lo que podemos tener muy cerca o muy próximamente es una escalada social conflictiva en distintos sectores, en distintas regiones. Mañana hay un paro convocado por CGTP. Ya se están también anunciando situaciones en el Poder Judicial, Ministerio Público. Entonces... ¿Cómo se soluciona eso, Iván? Bueno, yo creo que... A ver, creo que lo fundamental aquí, Cristian, a partir de la experiencia que está dejando esta huelga magisterial, es que el gobierno tiene que entender de una buena vez por todas que tiene que hacer política. Que tiene que priorizar las coordenadas políticas, diálogo, negociación. Pero interesante, porque todos ustedes están yendo ya más allá del tema de la huelga de educación. O sea, es que es un tema más allá. Es lo que comienza a asomar, Cristian. Es lo que comienza a asomar. El gobierno ha demostrado una enorme debilidad y falta de liderazgo frente a esta huelga magisterial. Más allá del tema en el que podemos estar de acuerdo todos respecto de la meritocracia. Sí. Pero por favor, lo que hemos visto en estos 45 días o más de diálogos, idas y venidas, conversaciones entre el gobierno de un lado y los dirigentes radicales encabezados por Pedro Castillo, es el desconcierto absoluto. Okay, lo más triste es que no hay otra estrategia. Es el desconcierto absoluto. Mira. Te doy la palabra. Mira. De la huelga magisterial hay que pasar al análisis general de la coyuntura como estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, miren, en una democracia puede haber
gobiernos débiles, gobiernos que yerran como el gobierno Pepe Causa, pueden haber conflictos entre ejecutivo y legislativo. Pero las democracias que tienen un polo radical a la ofensiva tienen una particularidad. Por eso el análisis obliga a hacer un análisis sobre este radicalismo. Mira, el hecho de que la CGTP convoque a un paro y luego anuncie una huelga general, lo que te revela es que el radicalismo, este radicalismo múltiple, por eso yo decía, ya no hablemos del Movadef y del maoísmo, del terrorismo, hablemos de un radicalismo antisistema. Como lo hubo en Bolivia, como lo hubo en Ecuador, tiene una visión estratégica. ¿Cuál es su visión estratégica? Al margen, por eso te digo, de los hierros del gobierno Pepe Causa o de la falta de entendimiento entre ejecutivo y legislativo, su estrategia es simple. Es deslegitimar a las instituciones políticas del Estado y de la democracia para trasladar el centro de la decisión política a la calle, a la masa y a la turba. Entonces, mira cómo se ha producido esto. Estos grupos radicales, primero el SUTEP, quieren negociar con el Ejecutivo, ¿no es cierto? El Ejecutivo comete una serie de errores, PPK desautoriza a su ministro, el Ejecutivo queda desautorizada, la ministra queda desautorizada. Luego entra un sector del Congreso. Hace todos los esfuerzos posibles este sector del Congreso, lo lleva al límite la negociación, pero este sector también desautoriza y deslegitimiza este sector del Congreso. Paradójicamente... No entendí esa última parte. ¿Quién deslegitima a quién? A los cuatro que negociaron. ¿No? Okay. ¿Quién los deslegitima? Este polo radical, este polo de porque no quieren firmar un acuerdo que es absolutamente viable. Correcto. Pero luego se produce una reunión con la mayoría legislativa. Sí. Y tampoco quieren firmar acuerdos. Entonces, ¿qué sucede? El Ejecutivo y el Legislativo están desautorizados. ¿Y qué hace este polo radical? Por eso este es un mensaje a la Iglesia. Sí. Cristian. No debería aceptar la Iglesia. Ahora están pidiendo este polo ya aceptó la Iglesia. No. Ya aceptó la Gravísimo Iglesia. error, gravísimo error, que el cardenal Cipriani llame a la reflexión a la Iglesia. ¿Sabes por qué? Es que el cardenal Cipriani no es jefe de la Iglesia. Bueno, no es jefe de la Iglesia, pero digamos, tiene autoridad, debería tener autoridad. Mambarén ha dicho que sí. Mambarén es el que ha dicho que sí. Estos señores, este polo radical que mañana se lanza en huelga general, en paro, y mañana y luego va a convocar una huelga general, ha deslegitimizado al Ejecutivo, al Legislativo, a todas las instituciones de la democracia. Y ahora pide la interlocución de una organización no estatal. Pero una pregunta. Esa es la estrategia de Evo Morales. Pero ellos también, ¿acaso no se han deslegitimado? Y yo te pregunto, ¿su deslegitimación hubiese sido mayor si en vez de tener dos niveles en el Congreso, hubiesen tenido uno solo con la participación de Fuerza Popular en esa primera reunión? Eso hubiese sido una fortaleza y decir, miren lo que son estas personas, aquí no hay tema de legitimidad para los maestros, estos tienen otra agenda. Eso hubiese sido más fuerte. Mira, ahora lo que queda, termino en esto, es que la élite política entienda la situación particular del país, se restablezca el principio de autoridad ejecutivo-legislativo, que los fiscales hagan... Mira, que los gobiernos regionales hagan su trabajo, que se descuente, que se despida, que los fiscales y la policía actúen y se empiece la negociación. Pero para eso porque solo restableciendo el principio de autoridad vamos a negociar. Mira, con todo lo que has dicho, yo solamente voy a agregar lo siguiente. Todos estos sectores sociales, laborales, organizados, sindicalizados o no, en el campo, en minería, en sectores públicos, etcétera, y que tienen obviamente dirigencias, algunas radicalizadas ciertamente, con estrategias y con agendas muy claras y muy definidas, otros no. Pero cuando tienes una situación en la que políticamente tienes una dispersión y una fragmentación enorme, cuando tienes una precariedad institucional cada vez más honda como la que hoy día se evidencia en el país, y cuando tienes asimismo una crisis de representación, lo único que estás es produciendo el campo perfecto para que todas estas organizaciones y dirigencias se movilicen, se organicen y comiencen a interpelar desde la calle al gobierno, al establecimiento, ¿no es cierto?, al Ejecutivo en este caso. Eso es lo que tenemos hoy por hoy
en el país. Pero Iván, perdón, ¿qué estás planteando? Que finalmente no debería hacerse como ha planteado Víctor Andrés, sino intentar solucionar la huelga, porque claro, si tú no la solucionas, si vas al argumento o a la posibilidad que plantea Víctor Andrés, lo que vas a hacer más bien es enervar la situación y todos van a salir a protestar más. No, primero soluciono la huelga y después empiezo a desarmar a estos radicales en distintos sectores del país. Lo que hay que tener, mira, yo, Cristian, creo que es fundamental que el gobierno, si no lo ha tenido, comience a tenerlo, es una estrategia política frente a los conflictos sociales que se vienen. Creo que eso es fundamental. Ha brillado por su ausencia. Fundamental. Bueno, hay un viceministro de conflictos que ha brillado por su ausencia. Creo que ¿Pero dónde está instalado ese viceministro de conflictos? PCM. Ahí está la respuesta. Los énfasis que ha querido poner el gobierno, por ejemplo, su famosa relación privilegiada con los gobiernos regionales, claramente han fracasado, ¿no? O las alianzas que han querido, de algún modo en esto lo que ha habido también ha sido una abdicación del Ejecutivo. Totalmente. Que le quiere dar, por un lado, a los gobiernos regionales, por otro lado, a congresistas que ni siquiera son de su bancada o suyos, que negocien, y ellos estando absolutamente al margen, ¿no? Yo creo que eso también se nota, si algo ha denotado esta crisis o la huelga que se está enfrentando, es el fracaso político del gobierno, del que espero, igual que Iván, que reaccione. Lamentablemente no hay visos de que eso sea así. Ha sido inaudito. Y yo tengo años como Víctor Andrés y todos los que están en esta mesa viendo procesos sociales y políticos en el país, huelgas incluidas. Las ha habido muchas, pero es la primera vez que veo que una huelga magisterial como la que se ha tenido y se sigue teniendo en el país tenga a la titular del sector, ¿no es cierto?, con intermediarios parlamentarios ese punto. negociando. Pero me parece absolutamente inaudito, incomprensible. Eso es una abdicación. Pero es que eso nuevamente denota, la falta de un liderazgo, porque ahí hay un presidente de la República que le dice al ministro del Interior, momentito, ¿tienes pruebas? No, ok, ministro, usted se sienta. Claro, pero que el presidente mire y diga, ay, bueno, ustedes arreglen, ministra, habla con el ministro del Interior, es una locura. Pero es que eso es lo que decíamos, o sea, cuando Víctor Andrés planteaba de que, claro, es momento de parar la huelga y que la fiscalía haga su trabajo, las policías hagan su trabajo y todos hagamos el trabajo para parar no solamente la huelga, sino esta crecida violentista y esta crecida de personas que quieran romper el sistema. Para lograr eso necesitas liderazgo político. Y eso no hay. Y no lo va a haber. No lo va a haber porque el presidente ha dicho que Fernando Zavala se queda. Y lo vamos a tener. O sea, estamos a un año de gobierno. ¿Qué esperamos en los próximos 4 años? Con este liderazgo político. No es solo una estrategia. Pues tú puedes tener una estrategia, pero si no tienes quien conduzca y lidere esa estrategia, no hay forma que eso se haga efectivo, que se haga realidad. O sea, entonces, falta de estrategia y falta de operadores para llevarlas a cabo. Operadores, pero liderazgo. El liderazgo es aquel que llama, por ejemplo, casi todos estamos de acuerdo que el presidente se equivocó en decir yo voy a aceptar a los maestros. ¿Qué hizo Fernando Zavala? ¿Acaso salió a decir, saben qué? Esa fue una propuesta mía, yo voy a asumir a partir de ese momento el liderazgo? ¿Salió a defender al presidente? Todo. ¿Qué es lo que hizo? Se escondió. Ha sido el teatro del absurdo. Exactamente. Ha sido el teatro del absurdo. El colmo del absurdo, diría yo. Mira, ¿sabes qué? Si miramos cómo ha sucedido esto, nos vamos a deprimir. Más. Porque, ¿sabes qué? Como dice Iván, esta es una suma de despropósitos jamás antes vista. Digamos, es el monumento a la antipolítica. Es la estatua colosal a la antipolítica, lo que hemos visto. Y ecuestria. Pero mira, sí hay posibilidades de rearmar el país, incluso con las debilidades de este gobierno y con todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Mira, el día de hoy, esta dirigencia radical se ha estrellado contra el Estado y contra la élite. Ya no tiene posibilidades de negociar porque ha puesto el tema de la reforma meritocrática como el eje. Buen punto. Ya no es posible. Entonces, mira, ya no tiene una fisura, por eso ha recurrido a la iglesia. Sí. Y la iglesia, eso va a ser responsabilidad de la iglesia. Si la iglesia no analiza las experiencias que hubo en Ecuador y Bolivia, que fue parecida, lo que están buscando los radicales es una cuota de sangre para generar una crisis de gobernabilidad que incluso ponga en cuestión los cronogramas constitucionales en el Perú. Si la iglesia, Cristian, a través tuyo le digo a la iglesia, si la iglesia no entiende este problema y quiere jugar con fuego, es su responsabilidad. Porque estos grupos radicales no quieren negociar una huelga.
Estos grupos radicales lo que quieren generar es una crisis de gobernabilidad. Ok, pero déjame decirte algo más. Sí. Entonces, ahora yo planteo un tema sobre la agenda. Todos estamos de acuerdo en negociar hasta el infinito. Pero yo planteo un tema de fondo, lo pongo sobre la mesa. El Perú, luego de este momento, ¿debe restablecer el principio de autoridad? ¿Sí o no? Sí. ¿Es posible negociar sin principio de autoridad? No. Hasta ahora hemos venido negociando sin principio de autoridad constitucional. Sí y no, o sea, lo que yo desde mi punto de vista, sí y no, o sea, lo que voy es que ya no más con los radicales que dicen representar al magisterio, pero al mismo tiempo tú necesitas una estrategia de ir a esos profesores que sí estarían, y que eso tampoco hay, pues, eso Cristian, pero además eso necesitas debe existir desde el día uno, en el cual, no sabía, sí, necesita que tu credibilidad, pero ese principio de autoridad sea creíble. El presidente ya lo dijo, se sentó en una conferencia y dijo, yo no negocio con intransigentes. Es que ¿alguien le está haciendo caso al presidente? Pero ahí quiero ampliar otro tema, pues, porque el Perú, ok, hay un ejecutivo y un legislativo, pero yo no me como el cuento cuando viene Fuerza Popular y me dice, no, pero nosotros somos el legislativo. A ver, ellos son, se supone, el partido político más grande del país, ¿no? Ellos tendrían que dar esa lucha también ahí en la calle, ayudar a esos profesores que sí quieren volver y que no quieren ser manipulados. No le están haciendo tampoco, por lo tanto, el error de Fuerza Popular. Hemos confirmado que tenemos un gobierno inexistente, pero desgraciadamente la fuerza política que es oposición también nos ha demostrado en la orfandad en la cual nos encontramos. En realidad, efectivamente es una cosa generalizada. Tú evalúas las cifras de Pulso Perú, por ejemplo, de hace una semana, te decían, les preguntaban ¿qué tanta influencia tienen los políticos? Y solo un tercio de la gente cree que tienen mucha influencia. El resto de gente ya a los políticos lamentablemente no se les cree. Y eso no es solo al Ejecutivo, que efectivamente todos estamos de acuerdo en esta mesa, que es muy limitado. Eso incluye a Fuerza Popular, incluye al Frente Amplio, incluye a los partidos tradicionales, que de algún modo también han querido ayudar a solucionar esta crisis, ¿no? Entonces, ese es el siguiente momento que vamos a tener que ver. Yo dudo, a diferencia, creo que efectivamente Víctor Andrés tiene razón con la intencionalidad de los radicales, pero no le veo muchos visos de éxito. A ver, a diferencia ¿A quién no le ves mucho éxito, perdón? A que Castillo, por ejemplo, se convierta en un Evo Morales. No estoy hablando de eso. Pero digamos, lo que estoy hablando es de una situación de ingobernabilidad. Ese es el punto. No llegar a eso, pero digamos, instalada en el país. No, esas sí, sin duda. O sea, las demoras que veríamos al crecimiento. Podemos estar muy cerca de una crisis de gobernabilidad. Ese es el punto. Pero miren, yo quiero subrayar a partir de lo que Víctor Andrés ha dicho, señalado respecto del tema de autoridad. ¿Cuántos actores hemos tenido a lo largo de estos 45 días de huelga? A ver, SUTEP-CEN, SUTEP, Comité de Lucha, con Pedro Castillo y compañía, PPK-1, anfitrión de maestros, PPK-2, mensaje al país diciendo que no se iba a rendir frente, digamos, a los violentistas y radicales. Congresistas colaboracionistas de oposición, colaboracionistas con el Ejecutivo. Fuerza Popular abstencionista. Esto es un tema del Ejecutivo y yo no tengo nada que ver acá. Pero sin embargo, hoy día recibe, ¿no es cierto?, a Pedro Castillo y compañía. Y por último, Martín Vizcarra, vicepresidente de la República, viajando a Ayacucho para tratar de entablar un diálogo, ¿no es cierto?, con sectores movilizados en la región, que no fue recibido y fue agredido. Es decir, en 45 días, lo único que se aprecia es que hay un desconcierto absoluto de nuestro sistema político. En el sistema político, pero era el gobierno, el Ejecutivo, el llamado a tomar la batuta, a poner el orden y a marcar una ruta de autoridad para negociar y dialogar. Y eso no ha existido hasta el día de hoy. Pero cuidado, mira, yo te digo, aquí hay un tema de mucho riesgo. Lo que dice José Carlos es real. Hay un gran porcentaje de la ciudadanía que ya no quiere escuchar a los políticos. Y si estamos tomando, digamos, con alegría que el sector político, todos los fujimoristas hasta hoy finalmente, ¿no? Ya le dijeron no a Castillo y ya le dijeron no a este sector extremista, pero ojo, ¿no estaremos demasiado lejos del ciudadano? O sea, que el sector político le haya dicho no significa que el ciudadano
Yo venía hoy manejando y escuchaba la radio y estaban haciendo una pregunta de cómo poder a los alumnos, por supuesto, cómo poder ustedes que a los alumnos se les ayude. Y la gente no llamaba para opinar cómo ayudar a los alumnos, la gente llamaba para decir, ¿saben qué? El gobierno está mal y no está solucionando la huelga. Entonces, yo creo que también hay un problema, que probablemente el ciudadano no está recibiendo el mensaje concreto para poder hacer esta solidez entre el cuerpo político, que ya está de acuerdo, por lo menos por primera vez, en algo, y la ciudadanía. Yo no siento que la ciudadanía... ¿Pero qué mensaje va a recibir, Henry, si has tenido a lo largo de 45 días 10 actores, cada uno con un mensaje distinto, contradiciéndose uno al otro? ¿Quién es el responsable político de ejecutivo, señor? Pero, mira, o sea, ya sabemos que este es el gobierno más frágil de la reciente historia. Ya sabemos. Pero la política no es lamentarnos, es hacer lo posible con las cosas que tenemos. Mira, yo, por ejemplo, hoy sí el Perú puede tener un primer acuerdo nacional sobre este tema y cómo enfrentar las cosas. Mira. Pero el acuerdo no sirve para nada. No, pero existe. Por eso digo, o sea, estos son los momentos en que se tiene que buscar. Mira, nadie del sistema político está de acuerdo en retroceder en la meritocracia en la escuela pública. Nadie. Fue un error de Fuerza Popular no aparecer diciendo estamos dispuestos a conversar con todos, pero sin renunciar a la meritocracia. Hoy día lo ha dicho, pero largas horas de agonía innecesaria, de acumulación de fuerzas a favor del radicalismo. Hoy Salaverry lo ha dicho, lo he visto en una entrevista, que ellos no aceptan de ningún modo que se modifique el tema de la meritocracia. Sí, lo escuché también. Entonces, eso es la primera. Como hubiese sido mejor, claro, la segunda cosa, las fuerzas políticas. La segunda cosa, eso es cierto. El Perú respalda que a partir de ahora, como estas dirigencias radicales, no los profesores, quieren derribarse la carrera pública, que es la defensa de los niños por el Perú respalda que los gobiernos regionales descuenten a partir de ahora. 2, el Perú respalda que se proceda a despedir a quien deba despedirse. ¿Tú estás seguro 3, que el Perú respalda? Eso es lo que a mí me preocupa. Ya. Que el ciudadano probablemente está distanciado de nosotros, la clase política pensante. Termine el punto 3, por favor. 3, que la policía, los fiscales y el Poder Judicial tienen que restablecer el orden en las calles y el respeto a la propiedad privada y pública. Es más difícil hacer eso durante la huelga. Mira, si no se hace eso, la cuota de sangre que quiere el radicalismo, porque discúlpame, mira, estos grupos radicales no solamente están concentrando la batalla en Lima, quieren armar rondas en el sur para bloquear el corredor minero del sur que produce el 60% del cobre del país. ¿Cómo diferenciamos? Porque hay radicales, pero los radicales pescan a río revuelto, pero la gran masa de profesores no están en esa línea. ¿Cómo hace el gobierno, el Congreso, las fuerzas políticas, todos los que podamos, para que esos radicales queden out? Restableciendo el principio de autoridad y negociando a la vez. Correcto. Las dos cosas. No se puede negociar sin principio de autoridad. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con su participación. Víctor Andrés ya no participa ya en este último bloque. Pausa y venimos. Carlos, Requena, Henry, termina Iván, por favor. Yo creo que la crisis ha entrado, esta huelga empezó con un discurso que fue recibido por gran parte de la ciudadanía con simpatía, el de nivelar y mejorar los sueldos. Hemos pasado algo en lo que sí hay un consenso, creo yo también, de la gran mayoría de gente, 94% según Ipsos, que respalda la meritocracia, y es donde estamos ahora. Yo, igual que Víctor Andrés, invitaría a las fuerzas políticas a que desempolven el acuerdo nacional, al que lamentablemente este gobierno lo ha llevado a la intrascendencia por tantas reuniones que tiene. Todas las semanas se reúne el acuerdo nacional, nadie se da cuenta, cuando ese era un espacio para momentos como este, para momentos en que la élite política tiene que ponerse de acuerdo y salir con un mensaje claro. Y en ese mensaje, Fuerza Popular debe tener un rol importante, no tiene que ponerse acostado. Henry. A ver, vamos a ser propositivos. Sí creo que hay algunas alternativas, yo ensayaría algunas. Creo que el gobierno debe mantenerse firme en la posición que ha mostrado la ministra de Educación frente a los huelguistas. Pero a la par va a tener que convocar como ejecutivo a todas las fuerzas políticas, incluyendo Fuerza Popular, y la verdad Keiko Fujimori sí tendría que participar activamente en esta convocatoria para poder generar una
estrategia de vínculo con el ciudadano para que entienda las razones del Ejecutivo y realmente apoye. Porque la preocupación que yo tengo, basado en lo que más o menos nos dicen las encuestas de los últimos meses, es que la ciudadanía cada vez se aleja del liderazgo político. Y mientras nosotros nos alegramos que el sector político está todo a favor de pararle el macho, por decirlo así, a estos violentistas, la ciudadanía probablemente no lo está viendo así y hay que buscar que la ciudadanía lo entienda. Porque si nosotros como sector político se toman decisiones a espalda de la ciudadanía, esto puede ser peor. Dicho esto, sí creo que la única opción para hacer sostenible esta plataforma de decisión es un cambio en el liderazgo del gabinete, porque a ver, ¿cuáles son los dos problemas que generan los problemas de gobernabilidad? Las crisis políticas, que ya las tenemos, y las crisis económicas. ¿Quién es el responsable de la economía del Perú? Hay un solo nombre, sí. El ministro de Economía. ¿Quién es el responsable del manejo político del país? El premier. Presidente y el premier, o sea, en la misma persona. Ahí está todo. Bueno, como el tiempo aprieta, voy simple y llanamente a decir 2 o 3 cosas muy breves. Uno, yo creo que esta crisis deja como saldo adelantado la necesidad de un recambio urgente en la presidencia del Consejo de Ministros. Uno, me parece que es un asunto que no debería demorar más. Me estás hablando ahí directamente de la persona, ya no hay nada que en la forma de actuar, no, la persona, ya no hay para darle otra oportunidad. Ha habido un gran ausente en esta crisis magisterial. El premier Zavala. El premier Fernando Zavala. Okay. Ha estado al lado de su ministra de Educación, yo no lo he visto. Ha estado en alguna de las negociaciones o en alguna de las jornadas de negociación en las que sí hubo congresistas tratando de... Bueno, estuvo ese día con PPK, el día del error, ¿no? Del craso error, como se dice, pero estoy hablando de la negociación final, en este último tramo del acuerdo que casi se llegó a firmar y que finalmente no se firmó. No se le ha visto, no se le ha escuchado. Recién hoy, después de un Consejo de Ministros, ha salido con la titular de Educación, pero él debió estar, creo yo, en la jornada negociadora con su ministra, al frente, cara a cara, directamente con las dirigencias que estaban o que están dirigiendo esta huelga. Creo que eso era fundamental. Correcto. No se ha visto. Me parece, y lo vuelvo a decir, inaudito que la titular de Educación negocie a través de intermediarios, es que falta el liderazgo que hay, a través de esto que han llamado la estrategia de los cuartos separados. Sí. O sea, tuvo éxito en La Habana entre la FARC y el gobierno colombiano. Señores, muchísimas gracias. Lo que es claro es que es un punto de inflexión, creo yo, finalmente para definir un poco el futuro de la clase política, no solamente el Ejecutivo, sino también de nuestra oposición. Lo que acaba de decir es preciso. Correcto. Si la clase política no sabe actuar frente a esta estrategia que pretende desatar una situación de ingobernabilidad como pasó en Ecuador y Bolivia, bueno, y tuvo la última palabra. Y si no es así, apagamos la luz. Nos vemos la luz. Chao, chao.